¿El 8 de marzo se celebra o se conmemora? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ha sido se debe de conmemorar, pero ha habido como mucho olvido en la historia, y eso nos ha llevado a que la fecha se vaya desvirtuando un poco, y la gente lo haya tomado como celebración, ¿no? De te festejo porque eres mujer. Y se conoce muy poco de la historia, y eso es lo que hace que incluso haya hombres que se enojen porque dicen: "Ay, las mujeres todo quieren un día de la madre y otro día por ser mujer", pero no, ese no es el motivo, ¿no? No solamente por el hecho de ser mujer se pide esa fecha, sino que hay un contexto que yo creo que sería bueno rescatarlo para después llegar a platicar qué opinamos. Sí, yo creo que primero nos ponemos en contexto un poco para que podamos entender esta parte. Bueno, para que todas estemos como en el mismo canal y recordemos lo que ha sucedido a lo largo de la historia, muchas de las mujeres actualmente no sabemos por qué se conmemora. Y esto viene desde los años de 1900, en donde las huelgas eran un medio común para poder alzar la voz y exigir ciertas cosas, ¿no? Pero en aquel entonces, las personas que eran escuchadas por medio de las huelgas eran los hombres. Cuando las mujeres empiezan a no sentirse conformes con las condiciones laborales, deciden comenzar a hacer huelgas también. Lamentablemente, aquí es donde se empieza a notar el abismo en la diferencia de ser escuchadas o no por medio de una huelga, que era lo mismo que hacían los hombres. Cuando las mujeres empiezan a levantar la voz de esta forma, lo que nos encontramos, lo que se encontraron fue que fueron silenciadas. Entonces hubo un hecho histórico en el 8 de marzo de 1908, en donde los dueños de una fábrica textil deciden silenciar la huelga que se estaba realizando en ese lugar. Obviamente eran mujeres las que estaban realizando esta huelga. Entonces, lamentablemente hubo más de 120 mujeres fallecidas en este hecho y es ahí en donde más mujeres, en lugar de tener miedo y decir ya no vamos a hacerlo, etcétera, etcétera, deciden levantar aún más la voz, porque en lugar de ser escuchadas como eran los hombres cada que hacían una huelga, a las mujeres se les silenció. Entonces, lo que se empieza a buscar es visibilidad, el del decir, oye, no porque seamos mujeres, nosotras no tenemos voz, no tenemos los mismos derechos, no podemos disfrutar de lo mismo que disfrutan los hombres que están trabajando y haciendo lo mismo que nosotras, ¿no? Entonces, es de ahí que comienza esta lucha en donde las mujeres buscamos esa visibilidad y esa escucha también de parte de nuestro gobierno, de los hombres, de la sociedad en general, porque no solamente viene desde el gobierno, ¿no? Muchas veces estas situaciones se vivían desde el mismo hogar. Sí, justamente desde esa época empezó a verse esta desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres. En esa parte empezó en esta parte laboral, ¿no? De que las condiciones no eran las mismas, que tenían horas excesivas de trabajo y por eso se empezó pues sí, a manifestar para que hubiera esta igualdad. Y a partir de esto se empezó a dar cuenta todas las desigualdades que hay. Más adelante, pues también esta parte no solo era algo laboral, sino era que no teníamos los mismos derechos, ¿no? Que no teníamos derecho al voto, que no teníamos derecho a comprar una vivienda, ¿no? O sea, muchas cosas que teníamos estas desigualdades como mujeres, ¿no? Entonces, esto creo que pues se conmemora obviamente por las personas que fallecieron en esta situación, pero esto siento que nos abrió, como justo decías, ¿no? Esta oportunidad de ya podernos expresar, de poder alzar la voz de las desigualdades que tenemos y de también poder expresar, no expresar, hacer ver que también tenemos los mismos derechos que los hombres y luchar por ellos. Y sí ha ido haciendo a lo largo de la historia. Lamentablemente, justo ahorita en la actualidad ya tenemos, bueno, tenemos sí muchas oportunidades que aún no se ha logrado del todo la igualdad y la equidad que buscamos, tanto que pues incluso ahorita ya hay problemas más complejos, ¿no? Desafortunadamente en esta cuestiones de pues tantas desapariciones que hay, de tantos feminicidios, solamente por el hecho de ser mujeres. Y es que yo creo que sí se debe de resaltar la importancia de por qué la conmemoración y el agradecimiento a mujeres que en su momento tuvieron la opción de tener miedo y de hacerse para atrás, y que no lo hicieron. Que en vez de dejarse amedrentar por lo que estaban haciendo con ellas, dijeron, algo está mal. O sea, si nos quieren silenciar y nos quieren callar de esa manera, algo está mal. Y en lugar de dejarlas solas, se vio la unión de decir, hay que hacerlo, ¿no? Y que ahora
obviamente fue un beneficio para futuro. No se vio como nada más porque a mí va a beneficiar, sino como desafortunadamente se ha visto a lo largo de la historia en la cuestión de las guerras también, ¿no? Cuando se luchan las independencias, todo. La gente que lo hace tiene el valor no de buscar por su futuro, sino ve más allá de lo que puede lograr. Y estas mujeres lo vieron así, vieron más allá de, a lo mejor a mí no me toca y no les tocó a ellas, a lo mejor disfrutar de los beneficios y los derechos por los que lucharon, pero sí se preocuparon por lo que va a pasar en un futuro con las mujeres. Entonces yo creo que a eso viene el de querer conmemorar el hecho de los actos que hicieron en su momento esas mujeres que alzaron la voz. Y como dices, a lo mejor ha sido un camino un poco lento porque ya estamos en los 2020 y seguimos con muchos, pues con muchos todavía que se nota en la cuestión de las desigualdades, porque como decía, no se busca una lucha en contra de hombres, no es contra los hombres, es una igualdad de si eres más, si el hombre y la mujer trabajan, pues que los dos tengan también los mismos derechos en casa, o sea, viene como dice también Majo, desde no solamente la cuestión laboral, sino desde el hogar. Y que es una lucha en donde se busca todo, ¿no? Porque habrá quienes digan, bueno, pero pues ya les pagan, sí, pero hay que ver que se sigue buscando una lucha en donde sea una paga pareja, en la que, digamos, nos estamos esforzando de la misma forma, porque bien lo acabas de mencionar, Ángeles, esas mujeres no lo hicieron nada más porque yo quiera ganar más, lo hicieron porque dijeron, vamos a buscar algo por mis hijas, por mis nietas, por las generaciones que vienen y que pues lo dejaron y que pues poco a poco se ha seguido caminando. Desafortunadamente pues aún no se tienen un 100%, creo yo. La mujer sigue siendo vista como pues el sexo débil, la que no, pues si tú haces menos, no, o sea, desafortunadamente aún tenemos ese tipo de comentarios que hieren a la mujer y que en muchas de las ocasiones hacen que digan, no, yo quiero más. Aquí yo creo que lo que hay que resaltar es que esas mujeres no se rindieron. O sea, que como lo comentamos, quisieron apagar y realmente dijeron, no, espérate, no es justo. Y bien lo dijeron, estas personas no van a perder su vida por nada. Entonces, el agarrar impulso, creo que todavía habla del mucho valor que hay que tener. Claro, y aparte, o sea, en parte es el agradecimiento que se tiene porque, pues sí, nosotras hoy en día podemos ya disfrutar de muchos beneficios y derechos que antes no se tenían. Pero yo creo que vienen también, sí, de la exigencia de tener derechos, pero no, como lo mencionaba esta Ángeles, ¿no? No es una lucha contra los hombres, sino es justo demostrar que tenemos el mismo valor que un hombre, sin importar que seamos mujeres. Simplemente por ser una persona, por existir, tenemos el mismo valor. Y eso es lo que hasta la fecha se sigue exigiendo. O sea, sí se conmemora, se agradece, obviamente, pero se sigue exigiendo, porque sigue siendo una lucha en la que, como ya lo mencionamos, desde el hogar no se da el mismo valor. Y no hablamos del valor monetario, no, el valor como persona hasta la fecha en nuestra sociedad, la gran parte de la gente, gran parte de la sociedad, no damos todavía por hecho el valor que una mujer tiene. Sí, justamente por eso sigue en la marcha, ¿no? O sea, para que quede esta parte de agradecimiento y porque todavía justamente no llegamos a esta parte de igualdad de la que quisiéramos tener. Entonces se sigue luchando por eso y se sigue levantando la voz y digamos la misma valentía que ellas en algún momento teníamos, ahora nosotras hacerlo porque pues las generaciones que vienen, ¿no? Las hijas, los hijos y todo eso. Entonces es esta parte de poder decir, yo puedo ir y marchar por eso. ¿Cómo fue el primer contacto que tuvieron con el 8 de marzo? Yo recuerdo que en la escuela a nosotros nos felicitaban. Era como de ¡feliz día! Así como, "Ah, es Día de la Mujer", ¿no? Y ya. Sí. Y yo, bueno, gracias. Y ya, o sea, todo era felicitaciones, porque igual recuerdo que, por ejemplo, mi mamá, descansaba en ese día, era como como si fuera Navidad, ¿no? Los super mensajes de feliz día y así. Entonces, ese fue mi primer contacto. Como unas
felicitación, Sí. una celebración. Sí, a mí exactamente igual, o sea, es esta parte que lo veía nada más como de celebración, como de por ser mujer, feliz día. Incluso, pues recuerdo que habían así como en la televisión comerciales que las florecitas se ponían y, ay, felicidades por ser mujer, que lo mejor del mundo, que son, y la maravillas, ¿no? Lo veíamos como justo felicitación o sí se acostumbra luego más como de que te regalaban flores y así, o sea, y justo porque se desconocía como todo el contexto, ¿no? Pero sí, para mí yo también pensaba que era pues nada más así como ya un festejo. Yo igual cuando me acuerdo que estaba haciendo mi servicio y una de ahí del área me llevó una tarjetita y feliz día de la mujer, ten para que se lo lleves a tu mamá y a tu hermana, ¿no? En ese momento me pudo más el hecho de pensar de, pues yo no tengo hermanas, ¿no? Pero tal cual era una tarjetita de felicitación, ¿no? Y así fue como yo lo sentí. Lo que a mí no me agradaba y que hasta la fecha desafortunadamente es que como empiezan a celebrar, todo el mundo, las otras mujeres desafortunadamente, feliz día, y al otro día ni te hablan, ¿no? Entonces, La sororidad, todo lo que da. exacto, ¿no? Entonces, era así, pero yo también entré es felicitar a la mujer por el simple hecho de ser mujer, o sea, como que, no sé si era porque yo también, voy a admitirlo que a lo mejor yo no investigaba, ¿no? Pero que tal cual en la televisión, en los medios de comunicación, tú ves un felicidades a la mujer hoy que es su día. Y así fue como yo lo acepté. Ya después, pues, ya vas creciendo y vas teniendo como que más, pues te vas dando cuenta más de las cosas y empiezas a entender el por qué. Pues yo creo que también de chiquita siempre fue como el feliz día, ¿no? Feliz por ser mujer y que te regalan la flor y todo eso. Ya obviamente cuando uno va creciendo va entendiendo más la situación, pero ahora el que lo analizo, pues como no hay un contexto histórico o no nos lo enseñan cómo es, pues hasta yo si fuera hombre me enojaría, ¿no? De por qué no hay un hombre para que me feliciten por ser hombre. Porque realmente así se pone, ¿no? Y se tuvo que ver el de, sí, hay que darle un día al hombre, pero porque no hay el contexto histórico del por qué es que se conmemora a las mujeres. Entonces, si solamente dicen, es que ya por ser mujer ya tienes un día donde te van a celebrar, pues sí, ¿no? Entonces sí es como el contraste y ahí muchos dicen, es que ahí hay desigualdad, pero si entendieran el por qué es que se conmemora, a lo mejor dirían, ahora entendemos y nos da más sentido el hecho de que tengan un día en específico para conmemorar a todas esas mujeres en la lucha, como se conmemora el 15 de septiembre o cada país tiene sus fechas de conmemoración de independencia. Entonces, a eso se va, ¿no? A esa es la diferencia. Esa es creo que la diferencia de si nos hubieran educado al por qué el 8 de marzo no solamente regalar flores. Pero para mí también fue, mi primer contacto 100% fue de festejo, de felicidades porque eres mujer. A mí nunca me regalaron flores. No, o sea, mi primer contacto, yo ni siquiera conocía el Día de la Mujer cuando era niña. O sea, ya mi primer contacto fue, yo recuerdo que iba como en la prepa más o menos y lo vi en las noticias. Y yo dije, qué horror, porque justo no traes un contexto, porque justo no conoces. Y obviamente en el noticiero era Feliz Día de la Mujer, ¿no? Pero después la noticia, vandalizaron, rompieron, o sea, era horrible. Y yo decía, qué miedo. O sea, qué miedo ir a pararme a una marcha, ¿no? Entonces, desde ahí yo le tenía como que mucho miedo y jamás me tomé como el investigar, ¿no? Como dicen, Miriam, o sea, jamás me di por investigar. Cuando vas creciendo, ya te vas cuestionando más cosas. Eso fue lo que a mí me pasó, o sea, que ya con el paso del tiempo empecé a cuestionarme el por qué, o sea, sí están vandalizando, sí rompen, sí está, pero ¿por qué? ¿No? Y yo creo que pues ya se vale que platiquemos ahora de la parte de lo de la marcha, ¿no? Porque para mí fue mi primer contacto, ¿no? Pero ya hoy tengo un contexto completamente diferente, porque yo ya he ido a la marcha y me he dado cuenta de que lo que muestran en las noticias, o sea, no es ni una décima parte de lo que se vive en la marcha. A lo mejor sí hay mujeres que vandalizan, hay desorden, pero, o sea, no, yo creo que si es 1% de todas las personas, de todas las mujeres que vamos a la marcha, es mucho. O sea, es una marcha realmente pacífica en donde te encuentras muchísimas historias de mujeres que simplemente están exigiendo que se les escuche, que se les vea, que se les haga justicia. Y yo creo que ya lo han escuchado y lo hemos visto en muchos lados, pero si a ti te mataran y te robaran y secuestraran a tu hija, ¿no irías a rayonear un monumento histórico? O sea, aquí que somos mamás y que todas tenemos bueno, en nuestro caso, todas tenemos hijas,
yo creo que no solamente pintarrujearíamos un monumento, ¿no? Haríamos 1000 cosas. Entonces, yo creo que sí es importante que también demos a conocer que lo que se ve en las noticias no es la realidad. O sea, ya cuando uno va a una marcha te das cuenta de la energía que se siente como mujer y todo lo bonito que se siente al momento de darte cuenta que estás haciendo equipo con miles y miles de mujeres que seguimos buscando y exigiendo ser escuchadas. Exacto, que es como el alzar la voz específicamente en ese momento. Es liberador, porque aunque muchos digan, ay, pero si las mujeres ya no sufren violencia, y las mujeres, no, obviamente Sí, sigue existiendo ese sí. problema, obviamente son situaciones que no se han logrado solucionar, por eso es que hay tanta inconformidad. Y como les decíamos desde un momento, no es una cuestión de género, porque se lucha para que tanto hay mujeres desaparecidas como hombres desaparecidos. Claro. Hay mamás que marchan no Sí. solo por las hijas, hay papás que marchan por sus hijas. E incluso yo he visto comentarios que dicen, hay más hombres que mueren al año que mujeres. La diferencia es esta, los hombres mueren por imprudentes, porque bien sabemos que hay muchos hombres que no saben cómo resolver sus problemas y van y se golpean. O sea, sí, la estadística sí marca una cuestión de los hombres porque mueren por accidentes, por peleas callejeras, por todo. Y acá solo por el hecho de Y ser mujer. acá son feminicidios. Ujú. Esa es la diferencia Ujú. del por qué pasan las muertes. Sí hay más hombres, sí, pero ¿por qué hay más mujeres que mueren? No porque quieran o por imprudencia, sino porque hay hombres que están haciéndolo. Porque es que es la desigualdad. Por eso es que les digo, es muy importante sí investigar y saber el por qué se marcha. No es mujeres que nada más quieren alzar la voz. Hay mujeres que han sufrido, y no solamente ellos, porque es lo que les he dicho, muchas mujeres en los letreros dicen, a mí no me lo han hecho, yo no lo he sufrido, pero no por eso voy a ser apática a esa situación. Yo marcho porque no quiero que esto le pase a mis hijos, porque quiero leyes justas, porque cuando mis hijas crezcan tengan leyes justas y vivan en un país seguro. Porque creo que es el ideal de todas. Todo mundo quiere que sus hijos crezcan en un lugar o en un país donde tengan derechos y donde puedan ser escuchados. O sea, muchas de las mujeres que marchan ahí no necesitas que te haya pasado para generar empatía con el dolor de otra persona. Justo es bien importante esto, como mencionan, no había esta información, ¿no? Creo que también al paso de los años ha habido más información, se habla más sobre este feminismo y se ha entendido más el por qué, ¿no? Porque justo antes era festejo, después era de, ay, son unas vándalas que están en el 8 de marzo ahí, y no, cada vez ha habido justo más información del por qué, ¿no? Y de que sí celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando pues lo que ocurrió el 8 de marzo, pero también viendo justo las problemáticas actuales que hay, como bien mencionas. Y no, esta parte de que mencionan que a lo mejor no les ha pasado, se me hace extraño porque también justo, bueno, yo creo que todas hemos pasado por cuestiones de desigualdad, por cuestiones de discriminación, por acoso, ¿no? Pero con el acoso, o sea, hasta, yo recuerdo hasta de niña, te acosan, ¿no? Y realmente sí la estadística, y sabemos que las estadísticas siempre le falta porque no abarca realmente todo, no se dimensiona realmente todo el problema, pero sí todas lo hemos pasado y que justamente solamente por el hecho de mujer en el que no puedes estar segura, no te puedes sentir segura a la calle o hasta ves en tu mismo hogar, como lo hemos mencionado, ¿no? Porque justo las estadísticas de feminicidio, la mayoría es porque es con tu pareja, son personas, y que ocurre en tu casa, donde se supone que deberías de estar más segura y ocurre simplemente por el hecho de ser mujer. Y hablar, como decía Ángeles, ¿no? Lo de que, o sea, que hay personas que a lo mejor no han pasado por esto, pero van a apoyar la causa, es más que nada para que, como mujeres, poder levantar la voz y sentir esa libertad, porque una cosa es platicarlo y decir, sabes que yo pasé por esto, a mí me acosaron, cualquier situación, pero el poder decirlo en voz alta, porque la verdad es que muchas no nos atrevemos a decir lo que nos sucedió en algún momento. El poder decir, sí, a mí también, con muchas mujeres a tu alrededor, sí se crea esta parte de sororidad, de poder decir, no solo a ti, a mí también. Por ejemplo, yo la primera vez que les platiqué a mi familia que iba a ir a la marcha, todos fue como de, ¿cómo crees? No, algo te va a pasar, estás loca. Y me llevé a mi hija. No, ¿cómo crees que te vas a llevar a la niña? No.
pero es justo lo que dice Liz. O sea, yo nunca me había sentido tan segura en el país como ese día. Porque éramos tantas mujeres y de verdad, aunque no nos conozcamos, aunque no seamos amigas, aunque se siente esa protección y esa seguridad de que al menos ese día no nos va a pasar absolutamente nada. Te encuentras a las mujeres en el camino, en el metro, en el transporte público y te sientes segura. No sé cómo explicarlo, pero fue la primera vez en la vida y de hecho subí un video cuando fuimos a la marcha que decía, la mayoría de gente se cuestiona que si vas a una marcha, si vas a regresar viva, ¿no? Pero jamás en la vida me había sentido tan segura como ese día en la marcha. Y creo que, por ejemplo, a mí, una de las cosas que siempre me ha motivado a tener como la empatía en estos actos es, por ejemplo, como lo dijo ahorita Grecia, creo que la mayoría, desafortunadamente, si no es que todas las que estamos aquí, sentimos acoso en un transporte público, donde te dicen, donde te ven, donde te tocan, pero no lo dices, te quedas callada. Entonces, yo sí lucho o sí quiero alzar la voz para decir en algún futuro o en algún momento si mis hijas tienen que usar el transporte público, en primera que no les pase eso sería como el objetivo de que jamás sufran acoso. En segunda que si llega a pasar, sepan que pueden alzar la voz y pueden acusar y va a haber quien las defienda. Va a haber una ley que diga eso no está ahí, ¿no? Una consigna que a mí me gustaba mucho leer era de yo marcho hoy, pero marcho hoy por las desaparecidas y porque no quiero que haya una más. Así de sencillo. O sea, en la mejor de las utopías se quiere alzar la voz por lo que se está pasando, pero para que en un futuro haya algo mejor, porque se espere un futuro donde haya leyes más justas, donde haya dinero invertido en esas causas. Y justamente, o sea, como acabas de decir, ¿no? O sea, piensan que ir a la marcha es como de, te van a matar ahí. Cuando realmente, o sea, es todo lo contrario, que en el día a día sales a la calle y puede pasar, no sabes si vas a regresar, no sabes qué te va a pasar. O sea, y de verdad hablando sobre nuestras hijas, a mí cuando quedé embarazada y sabía que era niña, me dio un pánico. O sea, de verdad fue un pánico así como de, es que, o sea, y justamente en ese momento me enteré de que pasó algo por acá, o en mi casa, que la vecina, que tal, o sea, y me dio mucho miedo, o sea, de verdad tuve un momento en que yo me daba ya como miedo salir a la calle, porque era de, me va a pasar, porque de hecho siempre pasan cosas, ¿no? O sea, y del día a día, y de hecho hay cifras, ¿no? La verdad ahorita no recuerdo unas cifras de cada cierto tiempo, o un minuto, ahorita estamos aquí hablando y acaban de quitarle la vida a una mujer, ¿no? Entonces, pasa mucho, pero en ese momento como que me enteré de que en mi casa, que por la universidad, o sea, justo en los rumbos que yo andaba, ¿no? Y como que eso te hace más real, porque eso es algo cierto. Luego muchas veces decimos, o sea, ¿no? Hay gente que a lo mejor es muy, sí, hay gente a lo mejor muy apática o no muy sensible, que es como de, pues es que a mí no, por aquí no, a mi familia no, ¿no? Ajá. O sea, y pues como a ellos no les pasa, a su hija no le pasa, dicen, pues todo bien, ¿no? O sea, y no, o sea, realmente pasa, pero ya cuando también lo ves tan cerca, así como que te da más esa frustración y ese miedo, y a mí se me llegó a pasar un momento que me daba miedo salir, y justo cuando me enteré que iba a ser niña, o sea, me dio mucho pánico y dije, ¿qué mundo va a tener mi hija? ¿Qué vida va a tener mi hija, no? Y justo es cuando ahí te entra esa cuestión ya como mamá, bueno, como mujer obviamente, esa cuestión de querer seguir luchando para tener una mejor vida y también que las mujeres tengan una mejor vida. Pero también cuando eres mamá y también tienes ya hijas, te entra esa preocupación y decir, no, pues sí, o sea, tenemos que seguir trabajando, que seguir luchando para que no ocurran estas situaciones, para que se sientan seguras y para que disfruten la vida, porque para eso no es como para andar en la vida y en la calle de asustada y de estarte vigilando y cuidando, porque también esa es otra, siempre cuando ocurren cosas luego le echan la culpa a la mujer, ¿no? Es que cómo iba vestida, es que para qué iba en la noche así sola, es que para qué salió, o sea, fue a trabajar, o sea, o fue a divertir, porque también tienes derecho a divertirte, a andar si quieres a la 1 o 2 de la mañana, o sea, y no por eso tienes que ser juzgada. Era lo que quería decir. En un mundo ideal no le debería de pasar nada ni a hombres ni a mujeres. Y bien lo acabas de decir, desafortunadamente cuando nos enteramos que algo ocurre, empiezan los cuestionamientos. ¿Y qué hace a esa hora? ¿Y por qué si ella está viendo? Ok, sí, yo sé que quizás es responsabilidad de hombre o de mujer ponerse a salvo, yo lo entiendo, pero bien lo dices, hay personas que trabajan. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago si a fuerzas tengo que ir a mi casa cruzando? Yo no puedo cambiar toda mi, no sé, toda mi colonia, ¿no? O conocer a todo el mundo.
Fíjate que lo acabas de comentar bastante bien, el hecho de que el día de mañana mi hija pueda levantar la voz y saber que hay gente que la va a apoyar, que la gente no se va a voltear, sea hombre o sea mujer, porque no se trata de que, ay, nada más porque le está pasando a una mujer, que la apoye una mujer, no, sea hombre o sea mujer que digan, yo voy a apoyar a esa mujer que ahorita necesita algo. O sea, creo que eso es por lo que se sigue y nos vamos a seguir esforzando en los próximos años de que creemos una sociedad, porque sí se puede. O sea, si, yo creo que si seguimos con la mentalidad de, no, eso nunca va a ocurrir, no, la inseguridad siempre va a seguir, yo creo que solitos la seguimos fomentando. Pero si empezamos a pensar de, yo quiero que mi hija camine segura, yo quiero que haya alumbrado, yo quiero, o sea, pero de verdad, por eso se marcha. Esa es la realidad de la marcha, el seguir pidiendo que construyamos un mundo en donde hombres y mujeres puedan estar a salvo. Sí, justo es a lo que iba también yo. Ángeles mencionó muy acertadamente que en la marcha se busca que existan leyes que nos puedan respaldar, ¿no? Pero yo creo que también se busca que haya un cambio en la sociedad, porque a lo mejor sí va a haber leyes que hagan justicia, ¿no? Pero ¿por qué no mejor evitar hacer justicia? O sea, que no suceda, que no pase, que podamos subirnos al transporte público con una minifalda y sentirnos seguras, que podamos quedarnos en la casa de un familiar sin temor a que abuse de nosotras, porque se ha visto que los mayores casos son incluso de familia, ¿no? Que podamos circular por la calle tranquilamente a la hora que sea y sentirnos seguras, porque eso ya es un tema, yo creo que de sociedad. O sea, sí, el gobierno, las leyes nos van a amparar, pero ¿qué necesidad? Lamentablemente, muchas de las ocasiones han sido propiciadas por hombres, ¿no? A lo mejor también por eso se malentiende que estamos en contra de los hombres, no. Pero la mayoría de las ocasiones en las que ocurre un feminicidio ha sido ocasionado por un hombre que al final viene criado por una mujer también. Entonces, yo creo que sí está en nuestras manos el poder cambiar toda esta parte de la sociedad y las ideas tan erróneas que se han generado en contra de la mujer desde nuestro hogar. Y definitivamente sí es una cuestión social. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos desde lo que vivimos en esta parte del mundo. Sí creo que es una cuestión social, porque una vez leí algo muy triste que decía, ahorita está haciendo referencia a todo lo que han dicho, pero en especial Grecia, de el miedo que sentí a que te iba a tener una niña. Y lo que yo leí era, hay países, no, te felicitan por ser mujer, pero a veces el hecho de ser mujer en algunos lugares o algunos países naces con cadenas y con condenas por el simple hecho de ser mujer. Y viene desde la igualdad, desde la violencia, desde todo aquello que se vive y que nosotros tenemos la capacidad y la conciencia de erradicarlo, de dejar esa condena, de dejar esa cadena por el hecho de ser mujer. Pareciera como si ya es mujer, ya está condenada, ya le va a ir mal, ya tiene cargado todo ese peso que lleva, o ese peso y esa cadena de en este país o en estos países donde la mujer no es escuchada, tuviste que nacer mujer, y obviamente se siente como esa lástima o esa tristeza o preocupación de que nazcan en estas condiciones, ¿no? Hace algunos días, platicando con una muchacha que no tiene hijas, ¿no? Pues sí, que no tiene hijas mujeres, ella tiene puros niños, me decía, es que qué bueno que no tuve, porque las mujeres vienen a sufrir mucho. Ah, sí, siempre se sufre Y lo más. dijo otra mujer, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿por qué tenemos que pensar que venimos a sufrir? O sea, yo también creo que eso es, pues, feo, ¿no? Que desde pequeños nos condenamos a, naciste niña, vas a sufrir. No. Creo que lo mejor es seguir luchando porque seamos escuchadas, porque seamos vistas y porque tengamos un mejor trato. Fíjate que también sí es algo justo, o sea, sí social, pero también cultural, ¿no? O sea, también mencionaba sobre los países, o sea, sí, desafortunadamente México y pues muchos países de Latinoamérica son donde se discrimina mucho a la mujer y que hay mucho acoso, feminicidios, ¿no? Hay igual otros países, más como África, este tipo de países en esas zonas donde justo como dices, ¿no? O sea, nacen mujeres y todos los procedimientos o cosas que les llegan a hacer, niñas que las están casando, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hay que erradicar, pero también justo hay otros países, ¿no? Más desarrollados en los que puedes sentirte segura,
y sales a la calle tranquilo. O sea, una amiga me había dicho, pues que fue a Japón hace poco y desde ahí dijo, estaba maravillada, me sentía por primera vez segura de salir a la calle, de estar en la noche, o sea, se sentía muy segura, se sentía muy a gusto. ¿Y qué pasó cuando regresó a México? O sea, esta paranoia y ese miedo de estar volteando a todos lados, ¿no? Sí, entonces esas diferencias culturales también me dan como esperanza, como bien dices, Miriam. O sea, sí podemos cambiar como sociedad. No es como de decir, estamos en México, somos un país machista y así nos quedamos. No, o sea, se puede seguir trabajando, pero siempre haciendo esta concientización, ¿no? De qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo podemos cambiarlo, porque sí, o sea, sí es importante tanto las leyes, como bien mencionaban, de que sean más justas y que se cumplan, ¿no? Pero también tiene que ver una cuestión de sociedad y, como bien decían, desde casa también, ¿qué podemos ir haciendo para ir modificando estas conductas y estos problemas que hay en la sociedad? Como mencionaba Miriam hace ratito, no someter a nuestras hijas a este hecho de por nacer niñas les va a ir mal o les va a pasar algo. Al contrario, irlas guiando de esta manera de no pasa nada, no te tiene que pasar nada, somos iguales, incluso tratarlas iguales, ¿no? Porque desde el inicio yo creo que se marca esta línea de decir, es niña, entonces la voy a tratar diferente. O nosotras a veces hasta inconscientemente podemos hacerlas sentirse menos que los niños. Y no es así. Entonces creo que como mamás también tenemos esta labor difícil de poder decir cómo la voy a guiar y la voy a incluir para que el día de mañana pueda levantar la voz y diga, yo soy igual que tú. Y vamos a aterrizarlo a un ejemplo súper básico del día a día, ¿no? Que yo creo que todas vivimos en algún momento. Las labores de la casa. Si hay hermanos y hermanas, se veía muy comúnmente que mamá decía, niñas, recojan, niñas, sirvan, niñas, preparen. Y el niño, sírvanle, prepárenle, recógenle, denle, ¿no? Y es una cuestión de hogar, o sea, desde nuestro núcleo familiar. Desde ahí, desde algo así tan sencillito como eso, ya podemos comenzar a hacer un cambio. En donde en nuestro hogar se vea que no por ser niña tienes que hacer más o merecer menos. Por eso la labor de nosotras como mamás y papás, porque también siempre lo hemos aquí incluido, que también es labor de papá, marcar que el valor que tenemos tanto por ser hombre o por ser mujer es el mismo. A lo mejor físicamente tenemos diferentes capacidades, eso tampoco lo vamos a cuestionar, pero el valor como persona es el mismo. Entonces, no por ser mujer, yo sí voy a barrer y trapear mientras tú estás echadote en el sillón, ¿no? Desde cositas así de básicas podemos empezar a marcar un cambio. Y sí, obviamente antes yo me iría un poquito más atrás, no tanto el hijo o la hija, sino tú como mamá. Tú como mamá, tú como mujer, si te queda, de lo que hemos dicho, si te quedas en casa porque tú decidiste ser ama de casa o tienes que trabajar, darte tu valor. Entender que tú como mujer, no por el hecho de quedarte en casa significa que no tienes el mismo valor de alguien que sale a trabajar y aporta económicamente, sino darnos nuestro valor de yo aporto en la cuestión de otras actividades, otras cosas en casa. Entonces, cuando tú como mujer te empiezas a dar ese valor, lo puedes decir, sí, tanto tu hermana como tu hermano valen lo mismo, van a tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, creo que sí se puede hacer. Yo también tengo mucha fe en que la sociedad estemos viendo que a final de cuentas es para beneficio de. Y algo que yo siempre me he quedado muy grabado que lo dicen es de somos más los buenos. Entonces creo que somos más la gente que quiere hacer un cambio, que quiere hacer una conciencia, que se entienda que no es que estemos en contra. Porque aparte también mucha gente decía, es que ya ni siquiera quieren, se enojan porque no quieren que se festejen, ¿no? Ya hasta se enojan si las felicitamos, ya no se puede hacer nada porque todo les molesta. No, sino que se entiende, se haga conciencia porque es importante alzar la voz y ser escuchadas, porque una cosa es que puedes alzar la voz pero nadie te escuche, entonces que sí haya alguien que esté atento a lo que se requiere, ¿no? Y que sea algo congruente, porque también muchas de las cosas que se discuten en esta fecha o que hay
que no están como muy conformes es esa parte de la sororidad que dicen, ¿no? De eso, ahí solamente se hablan bonito el 8 de marzo, pero ya los demás días se critican, se dicen, y creo que tenemos que empezar a hacer un lavado de concepto de mujeres, ¿no? Entre mujeres, y no solamente por el hecho de ser mujer, no se debe de hablar de nadie. No se debe de criticar a nadie, porque yo sí creo que desde ahí empieza la igualdad. No por ser hombre de ti sí me voy a burlar, no por las mujeres no. Me puedo burlar de todos los hombres, pero de ninguna mujer no. Creo que se habla en general. El respeto de todos, el cuidarnos a todos. Como dijo Miriam, no por ser hombre, así a ti te está pasando algo, no te hago nada, no te cuido y no te protejo porque eres hombre. No, creo que es en general un bienestar de hombres y mujeres, pero sí se recalca en este caso a la mujer porque las estadísticas, los números, todo habla y dicen sí, sí hay una discriminación, sí hay una desigualdad, sí existe, no nos podemos hacer ciegos y decir que no está pasando, sí, sí está pasando. Regresando un poquito a esto que decían de el valor que le damos a nuestras hijas, me viene a la mente, pues, o sea, no sé si algunas lo vieron, o sea, yo lo vi que es una película mexicana, como de los 70s, que es muy dramática, pero pues que es algo así como de que es una hija y la mamá, ¿no? Y bueno, y ella está grande, ¿no? Y entonces es de, ¿por qué le tengo que servir a mi hermano? Porque eres mujer, hija, ¿no? Sí, ¿por qué tengo que lavarle la ropa a mi hermano? Porque eres mujer, hija, ¿no? ¿Por qué, no sé, de mi periodo sufrió? Porque eres mujer, ¿no? Y que pierda al hijo, porque eres mujer. O sea, todas las desgracias que le pasan era porque eres mujer, ¿no? Y las mujeres sufrimos, ¿no? Y entonces ella sí ya está, es muy dramático porque estás así de, ¿por qué soy mujer? Y así pues, me pone a llorar y es todo un drama, o sea, pero de ahí viene también justo esa parte como de que, como mamás, que vamos desarrollando la identidad, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuáles son los roles, ¿no? ¿Qué valor tienes? ¿Cómo es que puedes alzar la voz, ¿no? Porque también algo que justo nos enseñaron mucho era de cállate, te eres más bonita. Y entonces, pues, o sea, pasan cosas y pues, quedo calladita, ¿no? Porque es mejor, ¿no? Y realmente es algo que ha afectado mucho porque pasa de que cuando nos llegan a hacer algo, nos llegan a acosar, nos llegan a intimidar, ¿no? O incluso a abusar, o sea, te quedas callado, ¿no? O sea, y muchas veces es de que a lo mejor conscientemente dices, no, lo voy a decir, y otras es de que te paralizas, ¿no? O sea, tienes miedo y dices, voy a quedar callada, porque a veces hasta te sientes culpable de por qué te están haciendo eso. O sea, por ejemplo, a mí me recuerdo que pasó una vez así en el metro, así de que como que a mí como que me andaban acosando, o sea, y lo hablé en terapia, ¿no? Y ella me dijo, pues, mi psicóloga me dijo, pues, o sea, ¿por qué no alzaste la voz, no? Porque evidenciaste, ¿no? A esa persona, ¿no? Porque realmente él estaba haciendo algo malo, ¿no? O sea, a ello yo pude alzar la voz y evidenciar y que la gente lo viera a él como el malo, ¿no? Pero en estas partes luego es como del miedo de que a lo mejor de qué van a decir, o que te la van a voltear, porque justo como lo habían dicho hace rato, te la voltean de que tú eres, ¿no? Entonces creo que sí esa parte como mamás, y bueno, y como papás, pero bueno, ahorita estamos solo mamás porque estamos en el podcast de mamás, en nuestro rol, justo es ese, ¿no? Irles dando ese valor a nuestras hijas que tienen por el simple hecho de ser personas, por ser seres humanos, e irlas dando sí, esa voz, ese valor, esa confianza de que pueden ellas expresarse, que pueden defenderse y pues alzar la voz ante cualquier eventualidad que tengan. Y sí podemos hablar de levantar la voz, pero también llega la parte importante de que es creerles a tus hijas. Porque, bueno, en un caso personal, yo recuerdo que por ahí por la secundaria sufría acoso en el transporte, ¿no? Yo llegué con mi abuelita y le dije, es que, ¿qué crees? Me agarraron la pierna, ¿no? O sea, para mí era horrible. Yo recuerdo que llegué llorando a mi casa y se lo dije a mi abuelita y mi abuelita fue así como de, pues, ¿cómo no? Si ves la falda, ¿cómo la traes? Entonces, eso a mí me hizo callarlo. Callarlo al punto en que ya cuando llegó mi mamá, no se lo pude decir a mi mamá porque dije, Te va a regañar. me va a regañar. Entonces, esta parte de que como mamá nos abramos al diálogo, de decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué sucede? ¿Cómo pasó? Como de realmente preocuparnos por cómo se sintieron en el momento, creo que es parte clave para que si algo llega a pasar, tengan la seguridad de que pueden correr hacia nosotras y decirnos. Definitivamente creo que ese es un punto muy importante porque puede ser que la justicia o las leyes no estén hechas todavía diseñadas con el de que te dicen tiene que estar pasando en este acto para que te creamos, ¿no? Pero es una cuestión es la ley, otra cuestión es la seguridad que nosotros le damos. Puede existir que haya leyes que no crean porque pues todavía están en proceso de, pero
el lugar seguro siempre debe de ser de este lado donde sí te creo. Siempre exista alguien que te diga, sí te creo, yo sé que sí y yo te voy a ayudar y yo voy a estar para ti. Yo siempre se los he dicho, o sea, créanme que quizá las leyes no estén demasiado justas como deberían de ser, o eficaces o rápidas, pero lo que está en mis manos, voy a agotar el último recurso para demostrar que te estoy creyendo. Y yo les iba a compartir algo que puse en mis redes justo en la marcha pasada, que fuimos el año pasado. A mí me pasó algo muy curioso. Yo directamente no he sufrido violencia doméstica, a mí no, pero sí es como una cuestión que traigo marcada de familia, hay familias que lo han sufrido y que no necesariamente a mí me ha dolido por mí, sino por ellas, ¿no? Entonces, obviamente marché y estábamos ahí. Entonces, de repente una señora empezó a repartir como hojitas con nombres de personas, ¿no? De marcho por tal. Entonces tenían marcas y nombres al azar. Entonces estaban repartiendo al azar. Y entonces a mí me reparten una y me ponen marcho por y el nombre, y era el nombre de mi tía que murió por violencia familiar. Entonces a mí me hizo llorar, a mí me hizo sentir una vez más por qué estaba ese motivo, por qué estaba yo ahí, el motivo por el que iba y decir, aquí estás, y es verdad. Como les dije en un principio, debemos de dejar de sentirnos ajenos a las causas, para que entonces entre más seamos, haya más gente que diga, sí, tenemos que escucharlas, recordando lo que pasó antes. Trataron de callarlas y no pudieron, al contrario, avivaron más el fuego. Por eso las amigas de mamá abrimos este espacio seguro para que puedas dejarnos en los comentarios aquello que en algún momento callaste. Nosotras somos las amigas de mamá.